Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a intentar daros una charla resumida de lo que pasa en un año en el Cantábrico, ¿vale? Desde el punto de vista del plancton, creo que el título es bastante explicativo. Voy a empezar con una pequeña introducción de lo que es Bueno, yo soy Xavier Morán, yo soy investigador aquí en el centro, y me dedico a la ecología microbiana, a la parte más pequeña del plancton. Veréis en la charla que al final va a estar un poco sesgado hacia los organismos más pequeños, pero en cualquier caso empezaré con una pequeña introducción. No voy a poder evitar hablar de algunos términos técnicos, que espero que se repitan y que los vayáis entendiendo, y en cualquier caso, si queréis interrumpirme mientras estoy dando la charla o al final, cualquier pregunta será bienvenida. Como os digo, la primera parte voy a hacer una pequeñísima introducción de lo que entendemos por plancton, que es el plancton, y algunos de los distintos grupos que estudiamos aquí en el centro, y después empezaré simplemente con un breve resumen de las 4 estaciones en el mar Cantábrico. Esta es una imagen, no sé si la conocéis, es una imagen de una ilustración de Haeckel, si no me equivoco. Son los grabados, es un investigador naturalista y un filósofo alemán, padre, entre otros términos, del término del nombre ecología. Y bueno, es una colección que la podéis ver, está disponible en la red, lo podéis ver, son ilustraciones. Aquí vemos uno de los grupos de plancton, ¿no? Vemos el zooplancton, los organismos animales del plancton, algunos copépodos. Y bueno, empezaremos por plancton. La palabra plancton, si estáis acostumbrados, os la habéis oído alguna vez, viene del griego y significa simplemente lo que vaga, lo que está errante. Nos referimos a todos los organismos que están en el medio acuático y que no tienen realmente capacidad de movimiento. O sea, pueden moverse, pero poco, no pueden oponerse a las grandes corrientes oceánicas, a diferencia del nécton, que serían los organismos como los peces, por ejemplo, que sí son capaces de nadar y de oponerse a los movimientos del agua, ¿no? Dentro del plancton distinguimos algunos grupos tradicionales. Fitoplancton serían las algas del plancton, que sería equivalente al plancton vegetal. Aquí pongo autótrofos en verde, no se ve muy bien, y aquí en naranja o marrón serían los heterótrofos. Los autótrofos son como las plantas en ecosistemas terrestres, son capaces de fotosintetizar, de crear su propio alimento, y constituyen la base de las cadenas tróficas. Aquí hay un ejemplo del plancton así de tamaño grande, algunas diatomeas, algunos cocolitofóridos, que veremos después. Después tenemos el zooplancton. Estos igual son los términos con los que podéis estar más familiarizados, es decir, el plancton animal, donde vemos a estos copépodos, vemos larvas de peces, los huevos de peces también se consideran zooplancton. Y luego hay otros 2 grupos, que son los grupos que estudiamos, a los que yo he estado dedicando estos últimos años. El bacterioplancton son las bacterias planctónicas, y el villoplancton hace referencia a los virus. Los virus también forman parte del plancton. Tardamos bastante en encontrarlos o en descubrirlos en los ecosistemas marinos, pero obviamente, igual que en cualquier ecosistema en el planeta, también tenemos virus. Aquí, como os digo, por una parte estarían el plancton vegetal, autotrófico, y en este lado sería el zooplancton. Estos están a propósito en medio porque las bacterias pueden ser tanto fotosintéticas, son las cianobacterias. Creo que ninguno de los que estáis aquí estudiasteis lo de algas verdeazuladas. ¿Os suena el nombre algas verdeazuladas? Era el término que usábamos antes. No son realmente algas, son bacterias, pero es lo mismo que las cianobacterias, que serían las bacterias fotosintéticas, y también muchas de ellas serían heterotróficas, es decir, necesitan materia orgánica sintetizada por otros organismos para alimentarse. Otros términos importantes son holoplancton y meroplancton. Prometo que no voy a extenderme mucho en términos científicos, pero el holoplancton, como su nombre parece sugerir, hace referencia al plancton que durante todo su ciclo de vida forma parte del plancton. Es decir, son plancton a tiempo completo. El meroplancton sería el plancton, por decirlo así, a tiempo parcial. Son las larvas, por ejemplo, de peces, que durante la fase larvaria forman parte del plancton. Cuando se convierten en adultos formarían parte del nécton que decíamos antes. Por ejemplo, aquí tenemos unos huevos y unas larvas de un pez, conocido por todos, de la merluza. Los huevos y las larvas de merluza forman parte del plancton durante esas fases de su desarrollo. Y aquí tenemos, estos son dibujos también de Haeckel. Esto es una que llamamos una larva zoea, es una larva de crustáceo. No sé si si lo habéis visto o si se os ocurre que puede ser cuando llega a ser adulto. Ya os digo aquí que estos forman parte de bentos.
El bentos son los organismos que viven en el fondo, que tienen una capacidad de movimiento limitada, es decir, siempre permanecen en los fondos marinos, y esta larva zoea es la fase planctónica del cangrejo, del campanum común, que encontramos aquí en el pedrero, y esta otra de aquí es una larva Pluteus de un equinodermo. ¿A alguien se le ocurre que puede ser? Alguien que no lo sepa ya. Bueno, esto es la larva de un oricio. Pues tanto los oricios como los cangrejos tienen su fase también planctónica con estas larvas. Cuando hablamos de los organismos en el mar, yo creo que aquí no hace falta tampoco insistir en la necesidad de conservar los ecosistemas. Todos sabemos pues, que las ballenas en lo más alto de la cadena trófica, de las redes tróficas, son muy importantes. Estas ballenas, una de las cosas que sabemos en ecología es que los organismos, conforme van aumentando de tamaño, esto aquí están pues, las dimensiones en metros, pues eso, más de varios metros de tamaño, son cada vez menos abundantes, y a medida que disminuimos en el tamaño, vamos aumentando la abundancia de los organismos. Pues aquí tendríamos el nécton, dentro del nécton, por ejemplo, una ballena, y dentro de lo más pequeño, que no son exactamente organismos, pero bueno, como sabéis, los virus están un poco a caballo entre la materia viva y la materia inerte, pero vamos a considerar los organismos aquí, pues serían los más abundantes. Para que os hagáis una idea, esto es otra vez una foto de las bacterias que estudiamos. No sé si lo veis, no está puesto aquí, al final no he incluido la información sobre la abundancia, pero las bacterias, que son, después de los virus, lo más pequeño que podemos encontrar, si en ballenas podemos decir esta especie de ballena, no recuerdo ahora mismo si es la yubarta, podemos estimar en unas 120.000 la población total planetaria mundial de estas ballenas. En el caso de las bacterias, lo que tenemos es un 12 también, pero seguido de 28 ceros. Es decir, realmente lo que tenemos en el mar son microorganismos. Debido a su enorme abundancia, juegan un papel fundamental en el funcionamiento del ecosistema. Esto es un número muy difícil de imaginar, pero quizá si vemos lo que es una de las muestras que usamos, que recogemos todos los meses en los muestreos, y luego veremos las estaciones en las que salimos a muestrear todos los meses aquí en el centro de Chichón, en esta muestra de picoplancton, del plancton más pequeño, nosotros tenemos del orden, en 1 mililitro de agua, esto es una muestra de 1 mililitro, ¿podéis imaginaros cuántas bacterias tenemos? Bacterias de estas heterotróficas que os decía. Aquí tenemos 1 millón de bacterias. Es decir, si empezamos a pensar en los números y en las cantidades, lo que realmente hace que funcione el ecosistema son los microorganismos. Dentro del plancton, pues eso, cuanto más pequeños, más abundantes. Con esto finalizo la parte introductoria y vamos a ver un poquitín cómo estos distintos organismos, como las bacterias, como el zooplancton, como el fitoplancton, varía a lo largo de un año en el Cantábrico. Esto es otra imagen, en este caso son unos dinoflagelados, en un grupo de organismos del fitoplancton, pero también algunos son heterotróficos, algunos pueden comportarse tanto como autotróficos como heterotróficos, lo que llamamos mixotrofía. Ya eran conocidos, ya se habían descrito a finales del siglo XIX, en estos grabados tan guapos de Haeckel. Y cuando hablamos de estaciones, pues obviamente en un ecosistema terrestre todos sabemos lo que sucede, ¿no? Empezamos en invierno, tenemos la primavera, cuando se produce la floración o cuando aparecen las hojas, tenemos el verano y tenemos el otoño, y el ciclo en un ecosistema terrestre está muy claro. En un ecosistema, el ecosistema marino, aparte de diferencias obvias como puede ser la temperatura, que el agua está más caliente en verano que en invierno, posiblemente no seamos capaces de imaginarnos todo lo que está pasando dentro del agua, y es un poco lo que quiero ver en los primeros metros, digamos, de la columna, lo que estudiamos en la zona que llamamos epipelágica. El Cantábrico forma parte, aquí si vemos las distintas zonas climáticas de la Tierra, forma parte de los ecosistemas templados. Los ecosistemas templados es donde más se puede ver la diferencia estacional. Podéis imaginaros, en los polos tenemos casi solo una estación, invierno y verano, cuando hay luz, y en el invierno cuando está completamente cubierto, mientras que en el Ecuador prácticamente el año es igual a lo largo de los 365 días. Pues dentro de esos ecosistemas templados, nosotros tenemos el Cantábrico, que es la parte sur
del Golfo de Vizcaya, y nosotros en este centro llevamos estudiándolo pues ya desde que se inauguró en el año 2001. Tenemos dentro de un programa que llamamos Radiales, estamos muestreando de manera sistemática desde la costa hasta el mar, hasta el final de la plataforma. Ya hace unos años incluimos una estación, esta que vemos aquí, ya en pleno, digamos en pleno mar abierto, una estación que alcanza los 4.700 metros de profundidad, y en estas estaciones, estas son las que llevamos estudiando desde 2001, todos los meses, o casi todos los meses, procuramos ir, vamos con un barco, tomamos muestras, caracterizamos las propiedades físicas y químicas de la columna de agua y tomamos muestras. Después de esas muestras, cada uno de los grupos y algunos de los compañeros que estamos aquí, cada uno coge las muestras del grupo de organismos en el que es especialista, ¿no? En el caso del picoplancton, del plancton más pequeño, pues con este mililitro, 1,8 mililitros, tenemos suficiente para analizar la composición, las abundancias y las características de las bacterias y de los otros organismos más pequeños. Una cosa importante de la temperatura es los efectos que tiene sobre, digamos, sobre la estructura de la columna. Pensar en la columna de agua, aquí creo que llega hasta los 100 metros, pensar que nosotros al final, si en el verano cuando se empieza a calentar, lo que se produce es una diferencia al final de densidad. En invierno, si os imagináis, cuando tenemos con las tormentas, y en cuanto está todo muy mezclado, ¿no? El agua, digamos, tiene la misma temperatura. Aquí esto no pertenece al Cantábrico, pero bueno, imaginaros, este es un ecosistema subpolar. Aquí tendríamos una temperatura de unos 5, no sé cuánto hace aquí, imaginaos unos 5 grados, que es constante desde la superficie hasta los 100 metros de profundidad. A medida que van progresando las estaciones y la primavera empieza a calentarse las columnas superficiales, empezamos a ver, esta es la distribución de temperatura, obviamente está más caliente en superficie. Tenemos un momento aquí en el cual hay un cambio brusco de los valores de temperatura y volvemos a tener una situación, digamos, de temperatura constante hasta la profundidad aquí que estamos mostrando, estos 100 metros. Esto, que en verano es, por supuesto, mucho más acusado, cuando alcanzamos temperaturas, en este caso, superiores a los 15 grados, es lo que se llama estratificación. La estratificación no es otra cosa que la separación en dos capas de la columna de agua, un poco como si tuviéramos agua y aceite, lo podemos mezclar, o vinagre y aceite, y si lo dejamos reposar un poco, al final lo que es más ligero está en superficie y acaban separándose esas dos capas, de manera que los organismos que viven aquí en verano no tienen acceso a las situaciones físico-químicas de mayor profundidad, están separados. En otoño, las tormentas otra vez, un día como hoy, vuelven otra vez a remover el sistema y se empieza a erosionar esta estratificación y acabaríamos con una columna de agua mezclada igualmente y empezar el ciclo de nuevo. Esto, que es un poco el resumen de los cambios físico-químicos que pasan, tiene, por supuesto, consecuencias también en los organismos del plancton. Y vamos a ver, esto es lo que llamamos varios, bueno, contour plots, no sé cómo se dirían en castellano, como si fueran curvas de nivel. Imaginaros de las variaciones de temperatura, salinidad, la concentración de clorofila. El fitoplancton, como os decía antes, son organismos fotosintéticos, y igual que las plantas en los ecosistemas terrestres tienen clorofila para realizar la fotosíntesis, y nosotros, la manera de estimar la biomasa de este fitoplancton, de este plancton vegetal, es simplemente midiendo la concentración de clorofila. Extraemos, filtramos, recogemos en un filtro todos los organismos que hay, extraemos esos pigmentos y al final medimos la concentración de clorofila para saber cómo varía la distribución de este plancton vegetal o fitoplancton. Y la última figura que aparece aquí serían los nutrientes inorgánicos. Las plantas necesitan, obviamente, luz para crecer, necesitan CO2, en principio el dióxido de carbono es algo que está en exceso normalmente en los ecosistemas marinos, y los siguientes serían los nutrientes inorgánicos, pues el fósforo y el nitrógeno, igual que las plantas en los ecosistemas terrestres, y en este caso es una distribución de nitrato. Nitrato es la forma inorgánica del nitrógeno digamos, con mayor concentración en los ecosistemas marinos. Pues en un año, la otra cosa, esta diagrama, esta línea de puntos que aparece aquí, sería la capa de mezcla que os decía. Si os fijáis, tenemos la capa de mezcla, es muy somera, muy superficial en verano y se profundiza
en otoño, en invierno. Aquí no pasa esto porque también tenemos que tener en cuenta a veces los aportes de agua dulce. Cuando llueve mucho, por ejemplo, aquí veis salinidad, tenemos una salinidad, un agua más dulce, pues puede producir también estratificación. Y por último veis aquí pues el fitoplancton, que en gran medida, si os fijáis, pues los colores más oscuros es mayor abundancia, mayor biomasa, suele seguir bastante bien la línea de la capa fótica. La capa fótica es la capa que tiene por lo menos o que tiene más de un 1% de la luz que recibimos en superficie. Por debajo de esto, pues el fitoplancton tendría limitación de luz y normalmente encontramos menores abundancias pues porque estaría limitado por luz. Lo que suele pasar aquí, y por eso suele pasar este tipo de concentración que vemos, por ejemplo, en verano, es en la profundidad en la cual tenemos suficiente luz y a la vez tenemos suficientes nutrientes. Como veis aquí, los nutrientes están totalmente mezclados, están presentes en la columna desde superficie hasta los 100 metros aquí, y en verano, por culpa de esta o a causa de esta estratificación, lo que pasa es que se agotan los nutrientes en superficie. Solemos hablar de una concentración de 1 micromol por litro de nitrato como la definición de limitación por nutrientes. Luego esta capa superficial, todos estos 40-50 metros aquí, estarían limitados por nutrientes y los organismos tienen que vivir regenerando lo poco que hay. Pues bueno, con a partir de este año, que si no me equivoco fueron muestreos que se realizaron en el año 2003, de un trabajo que publicamos unos años después, voy a intentar poner simplemente un par de diapositivas y con algunas de las características o de los procesos más destacables de estos distintos grupos de plancton que os decía al principio. En invierno, bueno, estamos ya a punto de llegar a temperaturas de invierno. Bueno, no creo que lleguemos a estas temperaturas todavía hasta dentro de un tiempo. Como sabéis, estamos teniendo cada año, es un año inusualmente más cálido que el anterior, pero bueno, imaginémonos, estos valores que os pongo aquí serían los valores, digamos la temperatura en superficie promediada a lo largo de los 20 años que llevamos muestreando estas estaciones, esta serie temporal, en el caso del radial de Chichón que os comentaba al principio. En invierno, pues como os digo, tenemos temperatura en superficie de unos 12-13 grados, es bastante constante desde enero a marzo. Tenemos una columna de agua mezclada, aquí no veis ninguno de los números, pero tenéis que creerme, creo que estos son 13 grados, pues imaginaros, 13 grados en enero, en febrero y en marzo tenemos unos 12 grados y es lo mismo desde superficie hasta los 100 metros de profundidad. Olvidé decirlo, pero todas estas distribuciones o esta variabilidad temporal pertenece a la estación 2, es una estación que muestreamos que está a mitad de la plataforma continental, es una estación que tiene 110 metros de profundidad. Los nutrientes, como veis aquí, pues están disponibles. Esto es salinidad, no voy a detenerme más en esto. Y lo que pasa es que tenemos aquí el fitoplancton, pues tiene una distribución en este caso bastante dispersa y bastante homogénea. En este caso no es exactamente el mejor ejemplo, pero tenemos un fitoplancton disperso y que no está limitado por la luz. En invierno, obviamente, los días son más cortos y tenemos el sol más cerca del horizonte, con lo cual la luz de la que dispone el fitoplancton es la menor a lo largo del año, tanto en otoño como en invierno. Y este fitoplancton, pues, aunque tenga nutrientes, no tiene suficiente luz para poder crecer y desarrollarse. ¿Qué es lo que encontramos aparte de otras cosas que se podrían destacar? Pues voy a poneros una diapositiva de un trabajo de José María, distribuciones del José María Rodríguez, un compañero que estudia el ictioplancton, es decir, el plancton, las larvas de peces. Y por ejemplo, si os fijáis aquí, estos son los 3 meses, en algunas de estas son gráficas de algunos trabajos científicos, voy a intentar destacar con un color verde los meses correspondientes a cada una de las estaciones del año. Pues aquí estamos viendo 3 inviernos y como veis en algunas larvas de peces se producen máximos. En concreto, estos son 3 años de muestreos, esta que aparece aquí en tono así azul celeste, esto tengo que leerlo porque soy incapaz de acordarme y tampoco lo leo bien. Micromesistius potassius, bueno, exactamente. Gracias, Rafa. Esto es una larva de pez, por ejemplo, que aparece generalmente, tiene los máximos en invierno. Bacaladilla. Exacto.
Ya te adelantaste, aquí tenemos la larva y aquí tenemos la alcaladilla, la bacalada o abril, que podemos encontrar en las pescaderías. Pues bueno, en invierno, por ejemplo, se producen, hay algunos de los máximos anuales en las larvas de peces. ¿Qué pasa en primavera? En primavera empieza a calentarse, como os decía, tenemos temperaturas que van desde los 13 hasta los 16 grados en promedio. Como os digo, cada año estamos viendo cómo se están sobrepasando, se están excediendo estas temperaturas, y tenemos el comienzo de la estratificación. Aquí la estratificación está señalada por estas, las curvas, digamos, con valores, con el mismo valor. Las isolíneas están muy apretadas y empezamos a tener diferencias de temperatura entre las aguas más superficiales y las aguas más de fondo. Nutrientes todavía están disponibles, pero se está viendo que a lo largo de la primavera se empiezan a agotar. Tenemos luz, sigue habiendo luz, y lo que se produce normalmente es una proliferación, una floración o bloom, que decimos en inglés, de fitoplancton. En este caso, este fitoplancton es un fitoplancton de tamaño grande. Vamos a ver una imagen en la siguiente diapositiva de qué tipos de organismos. Es un fitoplancton que es, digamos, el que pone en marcha el funcionamiento, el que proporciona la mayor cantidad de materia orgánica para el funcionamiento del ecosistema a lo largo del año. Como decíamos, dentro del fitoplancton, uno de los grupos así más conocidos y que, bueno, mejor descritos, que se pueden ver con microscopía óptica y que se pueden distinguir formas, serían las diatomeas. Esto es, por ejemplo, una cadena de ketóceros, forman cadenas, tenéis aquí una especie de espículas, son cadenas muy largas que favorecen, digamos, estas espículas evitan que sean consumidos por el zooplancton, en este caso un copépodo, Calamus agolámicos, es una especie típica que aparece en nuestras costas, y el ketóceros pues es responsable en gran parte de esta floración primaveral. Como veis aquí, esto es el otro trabajo que hicimos con una compañera del centro y yo, Renate y yo mismo, y aquí veis, por ejemplo, que en primavera, los meses de primavera es donde las diatomeas, que veis el pico aquí, es cuando contribuyen, son las mayores, digamos, contribuyentes, o las que más contribuyen al fitoplancton de tamaño grande. El zooplancton suele tener también un máximo. Si se alimentan del fitoplancton de tamaño grande, pues lo normal es que presenten también un máximo en estos meses de primavera. Esto es la biomasa total. Si vamos a las distintas especies, normalmente también encontramos distribuciones un poco distintas, pero si contamos en total de individuos de zooplancton, suele producirse también el máximo en primavera. ¿Qué pasa en verano? Pues en verano, obviamente, es cuando tenemos las temperaturas más cálidas, estos 21 grados pueden ser un poco más, pero en general en la plataforma pues entre 19 y 21 grados de máxima. Y aquí tenemos la columna de agua, está completamente estratificada, está muy limitado por nutrientes, aunque tengamos la máxima irradiancia, la máxima luz solar disponible, pues el fitoplancton, como os decía antes, no puede desarrollarse en superficie, y lo que aparece es un máximo subsuperficial, o en otros sitios se llama máximo profundo de clorofila, donde en esta, digamos, interfase entre los nutrientes disponibles y todavía suficiente luz, esto es lo como os decía antes, la capa fótica, es donde se acumula el fitoplancton. ¿Qué pasa con este fitoplancton? Aquí estamos mostrando los valores de verano de superficie de 50 metros de la estación 2 que vengo enseñando todo este rato, y veis que hay una, bueno, no lo veis muy bien, pero veis que hay un pequeño máximo aquí. En este caso estamos hablando de cianobacterias. El fitoplancton en este momento está compuesto por bacterias que tienen unos tamaños entre 0,6 y 1,2 micrómetros de diámetro. Un micrómetro, no sé si lo recordáis, pero es la milésima parte de un milímetro. Estamos hablando de un plancton muy pequeño. Se puede ver con microscopía, pero se ven simplemente células más o menos esféricas. Y estas células que podemos ver, por ejemplo, aquí si veis, esta es una imagen de microscopía de bifluorescencia. Aquí teñimos con un colorante para ver las bacterias que no tienen pigmento. Los puntos azules, no sé si los llegáis a ver desde ahí, yo desde aquí ya tengo problemas, pero bueno, los puntos azules serían las bacterias heterotróficas, y lo que veis aquí de colores así anaranjados o rojizos serían las cianobacterias que os decía. Estas cianobacterias, aquí tenemos dos especies. En el primer panel, el de arriba, tenemos lo que conocemos como Synechococcus, es una cianobacteria que tiene alrededor de 1 micrómetro de diámetro. Estas de aquí son Prochlorococcus. Prochlorococcus tienen entre 0,6 y 0,8, y Prochlorococcus, para que os hagáis una idea de
de cómo digamos, en ecología marina fuimos necesitando de desarrollos técnicos para ver todo lo que teníamos. Esta cianobacteria, Prochlorococcus, era completamente desconocida hasta finales de los años 80, si no me equivoco. Imaginaros, era tan pequeña y tenía tan poca clorofila que en una imagen de microscopía como esta éramos incapaces de ver la fluorescencia debido a la clorofila y se confundía con bacterias heterotróficas. Hasta que no llegó una técnica que es la citometría de flujo, que se usa en hospitales para contar, por ejemplo, células de sangre, no se pudo ver que era el organismo fotosintético más abundante del planeta. Los Prochlorococcus, esta cianobacteria, está en concentraciones de unas entre 100, 200, 300.000 células por mililitro en zonas de mar abierto, y aquí vemos que el máximo anual se produce en nuestras costas también en verano. A la vez que las otras bacterias, estos puntinos azules que os decía antes, pues también suelen mostrar un máximo en verano. Estamos hablando de una situación en la cual hay escasez de nutrientes y la mayor parte de la producción del ecosistema funciona con nutrientes regenerados. Es decir, estos pequeños organismos no necesitan tantos nutrientes como las diatomeas y otro fitoplancton de tamaño grande y se las apañan para desarrollarse y bueno, incluso alcanzar las máximas abundancias con estas concentraciones tan bajas de nutrientes. Nos vamos al otoño y vamos, no sé qué hora es, pero bueno, vamos acabando ya. En otoño, ¿qué pasa? Se empieza a erosionar esta capa, esta estratificación superficial, empieza a haber las tormentas, empieza a profundizar de nuevo la capa de mezcla, empiezan a entrar otra vez los nutrientes, sigue habiendo luz, es escasa, pero sigue habiendo luz, y a veces, solo a veces, se produce un máximo secundario de fitoplancton. Las algas planctónicas que aparecen en otoño son, a veces hay diatomeas, pero un grupo bastante característico, que es este que os enseñaba antes en la lámina de Haeckel, que se llaman dinoflagelados. Los dinoflagelados tienen estas estructuras tan llamativas al microscopio electrónico, estas placas dinoflagelados porque tienen dos flagelos y bueno, giran de una manera muy peculiar cuando se ve una muestra viva, y si antes os decía que en primavera el máximo del fitoplancton grande suelen ser las diatomeas, que están representadas aquí por esta columna blanca, aquí serían los dinoflagelados. A veces aparecen los máximos de otoño del fitoplancton son estos dinoflagelados. Y nada más, simplemente, bueno, esta imagen un poco de resumen de lo que pasa a lo largo de las estaciones en un ecosistema templado, un poco para consolidar un poco el mensaje que quería deciros hoy. Si os fijáis aquí, esto de menos a más, aquí tenemos la temperatura y la luz, pues en invierno tenemos temperaturas más bajas, poca luz. A lo largo de la primavera y el verano van aumentando los valores de tanto temperatura como de luz. Los nutrientes representados aquí están máximos en invierno y en otoño, en verano, en primavera y en verano, a causa de estas acidificaciones cuando se agotan, digamos, los nutrientes en la capa de mezcla, el nitrato y el fosfato son los mínimos anuales, y esta es la profundidad de la capa de mezcla, que como os decía, pues es más superficial en el verano. Y aquí es donde se produce esta proliferación, que da lugar, digamos, proporciona suficiente alimento para que se produzca el ciclo y para mantener, quiero decir, al final el plancton está en la base de las cadenas tróficas, y aunque no hable nada más que de las larvas y de los peces, pues al final damos cuenta que si no hay esta proliferación primaveral de fitoplancton no tendríamos tampoco al final ni peces, ni mamíferos, ni ningún otro organismo macroscópico que podemos ver. Y simplemente, bueno, aunque la charla estuvo así bastante centrada en organismos pequeños, porque al final el plancton, como os decía, es pequeño, voy a acabar con una imagen. Esto es una imagen del año 2005, supongo que reconocéis aquí la costa asturiana. Aquí estamos ahora mismo, Sichón, y esto es una imagen, esto no es una imagen tratada, es una imagen de satélite visible, donde podéis ver que a veces el plancton produce bueno, de vez en cuando se producen estas, digamos, extensiones tan masivas que se pueden ver desde el espacio, de color. Es un aspecto, cuando te acercas, el agua tiene un aspecto lechoso y está causado por este organismo. No recuerdo, Miquel, el tamaño de entre 2 y 3 litros más o menos. Pues imaginaros, esto es un cocolitofolio, es otro grupo del que no hablé antes, está formado por placas calcáreas, con estos dibujos
tan chulos, y cuando prolifera Emiliana fuchsleyi, que es este coccolithofórido, pues produce estas estructuras que son obviamente macroscópicas visibles desde el espacio. Nada más, un par de mensajes, no sé si me pasé de tiempo, supongo que sí, porque siempre me paso. Pero bueno, el primero es que el plancton microbiano constituye la mayor parte de la biomasa del océano, a pesar de que obviamente los impulsos de conservación se suelen dirigir hacia organismos grandes y es lo que puede captar un poco la atención del público, pero al final lo que tenemos en el plancton, en el océano, fundamentalmente son microorganismos, y nada, que en mares templados como el Cantábrico, el plancton, que espero haberos convencido, presenta claros ritmos estacionales. Nada más, muchas gracias. Preguntas, comentarios, cuestiones. No hay preguntas, señoría. No hay preguntas, ninguna, seguro. ¿Alguna duda, alguna cosa que no...? Suelo hablar bastante rápido y aunque siempre lo intento, al final cojo bastante carrilla. ¿Alguna cosa que queráis que explique mejor? ¿No? Pues nada, muchas gracias otra vez. A otra.